Compañeras, compañeros, la reflexión que yo quiero compartir tiene que ver con un debate que me parece que debíamos haber dado, y es cuál es la forma de gobierno originaria que se aprobó para nuestro país. ¿Cuál es el fundamento del que partimos como nación independiente? Me parece que este es el punto de partida para este debate y para este análisis, o debería haber sido. La forma de gobierno que se aprobó en la primer constitución que estableció el régimen político para nuestro país en 1824 fue la de un gobierno federalista, porque había una diversidad de entidades que estaban dispersas, pero que estaban planteando su independencia. Y es entonces cuando en la Constitución de 1824 se establece República Federal y además se establece que estas 20 entidades, en ese momento eran 20, tendrían las posibilidades de decidir sobre sus asuntos internos con leyes propias y su propia constitución. ¿Cuál era el cemento que garantizaba la unidad? Que todas en ese momento partían de la convicción de que el reconocimiento de la diversidad tenía que darse a partir también de la determinación de caminar juntos. Fue uno de los grandes pronunciamientos de Vicente Guerrero, que llegó a señalar que el sistema federal era tan importante para él como la propia independencia. Fue lo que argumentó Guadalupe Victoria, señalando que el sistema federal, la cohesión entre la diversidad de poblaciones, estados, como se les llamó desde ese momento, era esencial para poder garantizar cohesión. Es decir, esto marca el inicio de la República Mexicana, de la conformación de su sistema político. Y me parece fundamental señalarlo, porque la discusión y el debate sobre centralistas y federalistas ha cruzado la historia del país a lo largo, desde casi, son más de 2 siglos, ¿Quiénes pusieron en el centro decidir desde el poder central sobre el resto de las entidades? Fue los centralistas, pero yo diría que el personaje más público, más estudiado, más debatido, más polémico fue Antonio López de Santana, con la reforma que él impulsó a lo que se llamaron las 7 leyes en 1835, puso en el centro el acabar contra el federalismo, contra la decisión de los estados soberanos y contra la decisión de los municipios, que por cierto, habría que decirlo, el ayuntamiento es la forma inicial primigenia de representación política antes incluso de la independencia. El primer ayuntamiento se estableció en nuestro país precisamente con la llegada de los españoles en 1519, en lo que entonces se denominó la Villa Rica de la Veracruz. Una forma de representación política esencialísima y fundamental. Y se le fueron dando facultades a los ayuntamientos, a tal grado que con las Cortes de Cádiz, en México, en lo que era entonces la Nueva España, el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, con Primo de Verdad, planteó la importancia de la independencia. El ayuntamiento ha sido fundamental, pero poner en el centro sus decisiones y su capacidad para decidir en su vida interna ha cruzado a lo largo de la historia del país múltiples debates. ¿Quiénes triunfaron finalmente en la conformación de esa República Federalista? Se triunfó con los liberales de Juárez, que son los que plantearon eso en el centro. Hubo antes intentos tremendos en contra de este federalismo. Y yo como zacatecana lo tengo que reivindicar
y por eso me parece un desacierto el intentar determinar desde el centro sobre la vida de los estados en materia de su hacienda estatal, que es producto de sus propios impuestos y que en todo caso en los congresos estatales, que lo decidan los congresos estatales. Convoques en todo caso a los partidos políticos. Morena tiene presencia y mayoría en 27 de 32 a que promuevan un recorte al presupuesto. Movimiento Ciudadano acompaña eso. Estamos absolutamente de acuerdo, pero no como un centralazo, sino como una decisión soberana, como una decisión tomada en cada una de esas entidades. Y digo que como zacatecana lo defiendo, porque hay un personaje pocas veces mencionado, extraordinario, Francisco García Salinas, que se enfrentó a los intentos de centralización del poder y de aniquilamiento de ese poder soberano de los estados frente a Santana. ¿Qué hizo Santana siendo presidente? Dejó la presidencia momentáneamente, tomó el mando del ejército y fue a aplastar a los zacatecanos. Fue a aplastarlos, los castigó quitándole una parte de su territorio y conformando lo que hoy es Aguascalientes como un distrito que se convirtió en entidad federativa o estado hasta 1857. Esa es la historia. Por eso no podemos avalar, y yo no puedo avalar, una visión centralista que quita las decisiones y la autoridad soberana de los municipios y de los estados en materia de sus decisiones internas. Muchas gracias.